Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Dura dialéctica entre Netanyahu y Gantz en los compases finales antes de las nuevas elecciones en Israel. Ya son 1.600 los israelíes en cuarentena domiciliaria por haber visitado recientemente países del Lejano Oriente. 1 de cada 5 europeos cree que una red judía secreta dirige el mundo. Unas 1.200 personas ya se han beneficiado de las ayudas de la Comunidad de Madrid a las víctimas del terrorismo. Estos son los temas que trataremos hoy en esta primera parte de las noticias, que ampliaremos después con la agenda cultural. Los dos candidatos principales para obtener la mayor cantidad de mandatos en estas próximas elecciones en Israel no dejan pasar oportunidad frente a los micrófonos para atacarse mutuamente. Siempre encuentran un motivo para enfrentarse discursivamente. En general, Gantz arremete a Netanyahu por sus causas de corrupción y Netanyahu le devuelve a Gantz por un posible acercamiento a la alianza de 4 partidos árabes que conforma la lista conjunta. Benny Gantz, el líder de Azul y Blanco, sigue sosteniendo que no compartirá gobierno con Netanyahu, cuya campaña tildó de muy sucia y crimen de odio contra la democracia y la sociedad israelí. Netanyahu, por su parte, no solo salió al cruce frente a Gantz, sino también contra Naftali Bennett, cuyos votos al frente de Yeminá pretende captar en esta ocasión. Bueno, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho desde abril del año pasado? La campaña presidencial más larga en la historia de Israel, estas ya son las terceras convocatorias, prácticamente los mismos partidos, evidentemente solo los mismos candidatos y el mismo objetivo de toda la oposición, de todo el bloque de oposición, destronar a Bibi, destronar a Benjamin Netanyahu, la jefatura de gobierno, para que afronte sus causas de corrupción de forma al margen de su posición como primer ministro, que sí le permitiría compaginar estas acusaciones con la jefatura del gobierno, cosa que no le permitiría si solo fuera ministro o viceprimer ministro. Por eso el tema de la coalición de gobierno, coalición de unidad nacional, está un poco fuera de lugar porque Netanyahu no podría, mientras le toque el turno a Gantz, estar en ese gobierno. Solamente podría estar como jefe de gobierno. Eso es lo que podemos aportar. El enfrentamiento directo entre Gantz y Netanyahu, y por otra parte, Netanyahu tratando de rascar todavía algunos votos dentro de su propio bloque. Ya son 1.600 los israelíes en cuarentena domiciliaria por el coronavirus, incluidos todos aquellos nacionales que hayan visitado recientemente Japón, Tailandia, China, Hong Kong, Singapur o Macao, o que hayan estado en contacto con el grupo de peregrinos de Corea del Sur, cuyos integrantes dieron positivo por el virus luego de regresar de un reciente viaje de turismo. Una israelí que se contagió el virus en el crucero Diamond Princess y debió permanecer hospitalizada en Japón pudo volver a su casa. Entre quienes deben permanecer aislados se encuentra el director general adjunto del Ministerio de Salud, el profesor Itamar Grotto, quien ha permanecido en cuarentena después de regresar de Japón, a donde viajó para visitar a los 4 israelíes hospitalizados por el virus. El Ministerio de Salud emitió un comunicado que establece que el Estado pagará a cualquier persona que esté obligada a permanecer en aislamiento y ausente de su trabajo. También se espera que el Estado anuncie que los propietarios de negocios independientes que han perdido dinero como resultado del aislamiento sean compensados por ello. Bueno, ya ven, hay una posición en Israel. En Israel no es que tengan muchos enfermos, tienen muchísimos menos que aquí en España. Que yo sepa, actualmente hay 2 enfermos y algunos que han dado positivo pero no han desarrollado la enfermedad dentro de este grupo de surcoreanos que están en una cuarentena no domiciliaria porque no viven en el país, sino en una base militar. Pero sí que se ha preocupado de aislar a esta gente,
de mantenerlos en una cuarentena domiciliaria, es decir, cada uno en su casa, pero obligado a no salir, e incluso cargando con los costes que esto pueda significar para las familias damnificadas, es decir, que no puedan ir a trabajar, los que no pueden ejercer un teletrabajo o cosas como por el estilo. Lo digo porque a veces se pone como que las estrategias frente al coronavirus pueden ser o el aislamiento total estilo China, 60 millones de personas que no pueden salir de la ciudad, que no pueden salir a la calle, etcétera, etcétera, o lo que pasa, por ejemplo, en Europa, especialmente en España, que ni siquiera hay controles en los aeropuertos, en los lugares de entrada, y bueno, pues está habiendo en las últimas horas un incremento muy notable en los casos confirmados de contagio de gente que ha contraído la enfermedad. Creo que ya son 13 o más. A esta hora es difícil de establecerlo, pero lo que digo es que existen otros modelos entre el chino de cerrar a cal y canto y el español de, bueno, ya veremos. 1 de cada 5 europeos cree que una red judía secreta dirige el mundo. Es el resultado de una encuesta realizada en 16 países de Europa que revela datos acerca de la percepción que los ciudadanos del viejo continente tienen sobre los judíos. Entre otras cuestiones, una quinta parte del total sostiene que los judíos explotan la victimización del Holocausto. La encuesta se llevó a cabo entre diciembre y enero con ciudadanos de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido, entre otros países, y fue presentada la semana pasada en una conferencia sobre antisemitismo organizada en París por la Asociación Judía Europea. Otra conclusión: una cuarta parte de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que las políticas de Israel justifican que algunas personas odien a los judíos, pero fueron más los que coincidieron con la afirmación de que Israel está comprometido en legítima defensa contra sus enemigos. Por otra parte, más de un tercio estuvo de acuerdo con la afirmación de que durante la Segunda Guerra Mundial las personas de nuestra nación sufrieron tanto como los judíos. El revisionismo del Holocausto y los estereotipos antisemitas clásicos son más comunes entre los ciudadanos de Europa del Este, mientras que los sentimientos anti-israelíes son más comunes en Occidente. Sí, esta es una encuesta que viene a confirmar lo que en parte todo el mundo percibe, ¿no? De alguna manera. Primero, que en los países del antiguo bloque soviético, de lo que hoy en día es la Europa del Este, pues a pesar de que vivieron bajo un régimen que se suponía muy progresista, son los que mantienen los estereotipos antisemitas más clásicos, más antiguos, incluso vinculados con la religión en muchos casos, ¿no? Por otra parte, en Europa del Este, donde está muy mal visto ser abiertamente antisemita o abiertamente de ultraderecha, pues sí que los sentimientos antisemitas se esconden o se disfrazan de sentimientos anti-israelíes. Aunque en el total de la encuesta, pues sobre Israel parece que se equilibran, porque dicen que una cuarta parte de los encuestados estuvo de acuerdo con que las políticas de Israel, fíjate, justifican que algunas personas odien a los judíos. Pues algún psicólogo me lo explicará, pero que también hay otra parte que incluso es un poco mayor, que dicen que está justificada la legítima defensa contra sus enemigos. Y eso supongo que será mayoritariamente una respuesta de los ciudadanos del este de Europa, que por una parte son antisemitas clásicos, pero que observan que Israel se defiende legítimamente contra sus enemigos, igual porque tiene esas connotaciones religiosas, digamos, de cristianismo contra el Islam, etcétera, etcétera, y los judíos, como siempre, estamos en el medio. Ahora hay una afirmación también que dice más de un tercio, es decir, que si es más de un tercio, no solamente lo dicen los del este de Europa, sino que también otras personas. Es digamos, la parte mayoritaria o el resultado
más abultado en esta consulta, que dicen que durante la Segunda Guerra Mundial las personas de nuestra nación, es decir, los polacos en Polonia, los franceses en Francia, los ingleses en Inglaterra, sufrieron tanto como los judíos. Es decir, vamos a ver a qué se refieren con el sufrimiento. Es verdad que para sufrir hay que estar vivos, pero el índice de gente masacrada, pues de los judíos no se asemeja al de ninguna nación europea del este, del oeste o del centro, de arriba y de abajo. Ahora, para mí lo peor de todo es que sigue subsistiendo esta idea conspiranoica que tan bien retrató el libro elaborado por los policías del Zar, que se ha convertido en un éxito editorial, un bestseller de todos los tiempos, Los protocolos de los sabios de Sion, porque 1 de cada 5 europeos, 1 de cada 5, el 20%, no estamos hablando del 2, el 5%, como siempre se dicen minorías muy abultadas, que creen que hay una red judía secreta que dirige el mundo. Vamos a confesarlo, somos nosotros, Radio Sefarad, el que dirigimos todo el mundo y el que provocamos todos vuestros pesares, ciudadanos de este planeta. Los que quieran creer en esta tontería, ya saben, aquí tienen la confesión, y los que no, pues que piensen un poquito lo que dicen o lo que piensan, aunque eso es muy difícil de hacer. Hay una cosa que se llama el sesgo del conocimiento, es decir, que cuando uno está convencido de algo, y puede estar convencido desde que tiene 5 años o más o menos, pues aunque le traigan todas las demostraciones y todas las pruebas y lo vea con sus propios ojos que eso no es así, todavía va a seguir sospechando de que todo eso es una trama, todas esas demostraciones son una trama que hemos montado los judíos, justamente que demuestran que somos tan poderosos y controlamos tanto que somos capaces de montar una historia que demuestre todo lo contrario. El que me entienda, me entendió. El primer balance de la aplicación de ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, aprobada en la Asamblea de Madrid hace año y medio, fija en 1.200 las personas que se han beneficiado. Desde su aprobación, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Podemos, que se abstuvo, se han destinado 20 millones de euros en ayudas de la Comunidad de Madrid para las víctimas del terrorismo por hechos sucedidos desde el 1 de enero de 1960. La institución ha concedido 300.000 euros en ayudas a 8 asociaciones de víctimas. Bueno, es una noticia que no tiene mayor trascendencia, pero sí que quisimos traer porque a veces está la sensación de que antes criticábamos, por ejemplo, la acción de España con respecto a la prevención de la expansión del coronavirus, y sin embargo hay cosas en las que hay que aplaudir la acción incluso de políticos españoles, en este caso de la Asamblea de Madrid, que ya hace año y medio se han preocupado en esta ley para reconocer y indemnizar a las víctimas del terrorismo. No olvidemos que el peor atentado en territorio español contra las personas por causa de terrorismo tuvo lugar en Madrid y fue provocado aquel 11 de Madrid del 2004, del que pronto cumpliremos 16 años, un atentado yihadista en los trenes que se dirigían hacia la estación de Atocha, en el que murieron casi 200 personas y hubo muchos más heridos. Evidentemente, aparte de lo que pueda hacer el gobierno de la nación en su momento, pues es importante también que en la distancia corta, en la provincia o en el caso la autonomía o la Comunidad de Madrid, también se respalde y se dé una mejor subsistencia y existencia a las víctimas y familiares de las víctimas. Por eso recordemos que esta ley se retrotrae al año 1960, es decir, que allí entrarían no solamente las víctimas del yihadismo, sino también del terrorismo de ETA en todos estos años. No entiendo yo, si todos los grupos se ponen de acuerdo en esto,
cómo puede haber un partido político que se niega a este tipo de historias. Lo digo porque me parece totalmente descabellado que el partido Podemos se abstenga, o sea, ni siquiera se opone, porque para oponerse tendría que dar alguna justificación. Pero ¿qué quiere decir abstenerse cuando se está indemnizando a las víctimas del terrorismo? Y no estamos hablando de un terrorismo en particular, sino de todo tipo de terrorismo. Pues a mí esto me deja bastante absorto y desconcertado. Despedimos estas noticias y lo hacemos, Jorge, hasta la próxima semana. Sí, yo me despido, como suele pasar para estas fechas acercándose el fin de semana, con un Shabbat Shalom, y volveré a comunicarme con vosotros el lunes por la noche con las noticias del martes. Así somos nosotros, las sabemos 3 horas antes. Hasta entonces, Jorge, nosotros continuamos tras esta pausa breve con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, esta agenda cierra la semana, así que seguro que dejas el listón alto. Lo voy a intentar, ¿vale? Venga. Bueno, acabamos a lo grande con nuestra recomendación literaria de hoy, pero la primera noticia y la segunda tampoco son malas hoy y muy interesantes. Pues desde vamos luego. por partes con la primera. Sí, en la primera noticia viajamos a Lorca. Allí vamos a contarles el bloque de actividades que se enmarca dentro de Lorca en Sefarad, una iniciativa que responde a esa reciente integración de Lorca en la red de juderías de España. El día 28 de febrero va a tener lugar la conferencia La gastronomía medieval, a cargo de Juan Francisco Jiménez, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Murcia. Será en el Palacio del Huerto Ruano de Lorca a las 8 de la tarde. El 1 de marzo habrá una recreación histórica, La vida en la judería, en la que más de una docena de personajes darán vida a los oficios de la época del siglo XV para conocer cómo se vivía en el antiguo barrio de Alcalá del Castillo, y se visitará la sinagoga de Lorca, que ya saben que es la única en España que se conserva sin haber sido transformada en iglesia o en otro tipo de espacios. El lugar de esta actividad es el Castillo de Lorca y la hora entre las 10:30 y las 12:30 de la mañana. Y el 7 de marzo se presentará el libro La cocina de los judíos en la Edad Media, y habrá un taller de cocina judía medieval con la elaboración de 3 platos del libro, que nos presentó también aquí en Radio Sefarad Álvaro López Asensio. Será a las 6 de la tarde en el Chemin de Marie. Estas son algunas de las actividades de este Lorca en Sefarad, del las que les seguiremos hablando en próximos informativos, porque se prolongan hasta el 28 de marzo. Bueno, pues tenemos un mes por delante para hablar de Lorca y de esos actos. Ahora nos vamos a trasladar, no sé si a un mundo un tanto imaginario, o al menos fuera de la Tierra, o extraterrestres que llegan a ella. Exacto, porque les hablamos de la muestra de cine Grandes Directores de Cine Judíos que nos plantean desde Centro Sefarad Israel. En este caso, la próxima proyección y el próximo coloquio están dedicados a E.T. de Extraterrestrial de Steven Spielberg. Con el ánimo de resaltar el importante aporte de la aportación del mundo judío al séptimo arte, Centro Sefarad pone en marcha este ciclo Grandes Directores de Cine Judíos, en el que ofrecerán un total de 9 películas que recordarán a algunos de los directores judíos más aclamados y que servirán para profundizar en su modo de hacer cine, su estética y su identidad en la gran pantalla. Todas las proyecciones tendrán lugar en el Palacio de Cañete e irán acompañadas de una introducción previa a cargo de importantes expertos. En este caso, la película de Spielberg estará hecha una mezcla curiosa entre Steven y Spielberg. Bueno, sigue siendo él. Sí, sigue siendo él y le conocemos muy bien. Bueno, la película de Steven Spielberg estará presentada por Alfonso Caro, que es director de El Palomitrón y Fila F, un conocido cinéfilo y experto crítico y experto en cine, que nos hablará
de esta película, de ese pequeño ser de otro planeta que queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía. Ya saben, seguro que muchos... Es un clásico, ¿no? Yo creo que total. Pocas personas, a no ser que sean muy jóvenes, no conozcan esta historia de Steven Spielberg, que a todos nos hizo buscar en el armario, ¿no? A ver si había un extraterrestre disfrazado. Dentro. Sí. Bueno, además, esta actividad que les presentamos, bueno, pues se tiene además el premio de que se sortearán diferentes objetos relacionados con ET por cortesía de la friquilería. Y será el próximo 3 de marzo a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Bueno, habrá gente que igual si le regalan un teléfono también se sorprenda y diga, ¿qué es esto, no? Bueno, pues nada, con ese ciclo de cine en el Centro Sefarad llegamos hasta la última noticia, esa recomendación literaria, Raquel. Que en este caso, como les decíamos, es maravillosa. La firma Joseph Roth, se titula Años de Hotel y nos la presenta Acantilado. Años de Hotel, postales de la Europa de entreguerras. Es una selección realizada por Michael Hoffman y está traducida por Miguel Sáenz. Durante la década de 1920 y 1930, Joseph Roth viajó por toda Europa. Sus vagabundeos, que lo llevaron de un hotel a otro, le brindaron la oportunidad de observar y escribir sobre los lugares que visitaba. En los artículos que publicó, reunidos por primera vez en esta antología, Roth retrató un continente abocado al cambio y, sin embargo, aferrado a la tradición, del compulsivo régimen de entrenamiento del ejército albano, las devastadoras explotaciones petrolíferas de Galicia, las migraciones causadas por la pobreza o los nacionalismos, a los idiosincrásicos personajes que Roth conoció en sus viajes. Las lúcidas viñetas de Años de Hotel forman una serie de incisivas postales literarias que dan testimonio del fin de un mundo viejo y del doloroso nacimiento de una Europa que, lejos de realizar alguno de los sueños acariciados durante siglos, parece encaminarse irremediablemente hacia el abismo. Bueno, pues ahí tienen esa recomendación literaria de esta semana, con la que terminamos las noticias y les deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.